Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar de un economista llamado Thomas Sowell. Él escribió este libro, este tremendo libro que se llama Economía Básica, un manual de economía escrito desde el sentido común. ¿Y quién es Thomas Sowell? Bueno, Thomas Sowell es un economista liberal estadounidense, afroamericano, ex marxista, entonces una persona muy interesante, una persona que sabe mucho. Y hoy día hablaremos sobre el capítulo 1 de este libro, que se llama ¿Qué es la economía?, donde Thomas Sowell busca explicar cuáles son los principios básicos, qué significa la economía, cuál es una buena definición de qué es la economía. Así que, ¿qué es la economía? Bien, entonces, antes de responder la pregunta, hay que comprender que en la economía, al igual que en otras ciencias como la física, la química o la astronomía, se rige por principios económicos. Y dice Thomas Sowell que estos principios económicos se pueden ver a lo largo de la historia. Por ejemplo, el aumento de precios que tuvo que vivir Alejandro Magno se rige por principios similares al aumento de precios que vivió Estados Unidos en los años 70. O, por ejemplo, el control de precios en las viviendas, en el arriendo de vivienda, tiene efectos similares tanto en Hong Kong, en Nueva York o acá en Santiago de Chile. Por lo tanto, en la economía existen principios económicos al igual que en otras ciencias. Eso es un punto fundamental antes de responder qué es la economía. Otro punto muy importante a la hora de entender la economía es comprender que ésta busca estudiar el nivel de vida de la sociedad en su conjunto, nivel de vida que se puede ver afectada por las decisiones que toman individuos o instituciones. Y Sowell acá dice que es muy importante, para entender esto, estudiar los distintos sistemas económicos en función de los incentivos que crean y no de los objetivos o las intenciones que buscan lograr. Y esto, por muy obvio que suene, quiere decir que los resultados son mucho más importantes que las intenciones. Y aquí Sowell es categórico porque dice, nada es más fácil que tener buenas intenciones. Y además también dice que hay que ser muy cuidadoso a la hora de observar los incentivos que generan los sistemas económicos, puesto que se pueden llegar a resultados que son catastróficos y que afectan la vida de millones de personas. Bien, pero no hemos respondido aún. ¿Qué es la economía? Bueno, Sowell acá dice que no hay un consenso claro, pero por un instante definamos la economía como un sistema de producción y distribución de bienes que todos nosotros usamos. Pero Sowell dice que esta no es toda la verdad. Falta un par de cosas importantes para que la definición sea más completa. Porque supongamos que estamos en el paraíso. En el paraíso existen todos los bienes, todos los servicios y todas las personas están satisfechas, absolutamente todas sus necesidades. Tienen todo satisfecho. Dice, bueno, en realidad el paraíso no es una economía, puesto que no hay necesidad de economizar, puesto que los recursos son ilimitados y todas las necesidades están satisfechas. Entonces, dice Sowell, aquí cita a un economista británico llamado Lionel Robbins. Y él dice que la economía se podría definir de una manera clásica de esta forma. La economía es el estudio del empleo de los recursos escasos, muy importante, y que además tienen usos alternativos. Por lo tanto, esos dos puntos son muy relevantes a la hora de entender qué es la economía. La economía es el estudio de los recursos o el estudio de cómo se administran los recursos que por un lado son escasos y que por otro tienen usos alternativos. Por ende, la economía estudia la consecuencia del uso de estos recursos, las consecuencias de las decisiones que se toman en relación al uso de estos recursos, como por ejemplo la tierra, el trabajo, el capital, etcétera, todos estos recursos. Y estos recursos están determinados a definir cuál es la calidad de vida material de una sociedad. Y aquí Sowell se detiene y hace una descripción muy importante, que él dice que es mucho más importante el cómo se utilizan estos recursos más que el recurso en sí mismo. Entonces, hay países que son muy ricos en recursos naturales y hay otros países que son pobres en recursos naturales. Sin embargo, existen países como Japón o Suiza. Suiza no tiene salida al mar, por ejemplo. Japón y Suiza, que tienen pocos recursos naturales, es decir, no tienen alta riqueza en recursos naturales. Sin embargo, la calidad de vida que tienen es muy alta. Y por el contrario, existen países que tienen altos recursos naturales y tienen una calidad de vida muy baja.
el claro ejemplo es Venezuela, Latinoamérica. Por lo tanto, es muy importante el cómo se utilizan los recursos más que el recurso en sí mismo o tener muchos recursos naturales. Porque al final el cómo está definiendo si los recursos se utilizan de manera eficiente o si se están utilizando de manera ineficiente. Entonces el resultado del nivel de vida depende principalmente, dice Sowell, del tipo de instituciones que tienen los distintos países. Por ejemplo, el sistema económico que tiene el sistema jurídico o el sistema político. Volviendo al tema de la escasez, explica Sowell, que cuando, por ejemplo, un político ofrece tener más de un bien o servicio que es deseado por todos, la pregunta relevante que hay que hacer es a costa de tener menos de qué otro bien. Entonces, ¿qué es la escasez? La escasez, dice Sowell, se produce cuando muchas personas quieren tener un mismo bien o un servicio y no se puede satisfacer a todos con ese bien o servicio. Y un punto muy importante respecto de la escasez es que para satisfacer a esa gran cantidad de personas que quieren de ese bien o servicio, se tiene que sacrificar algo. Por ejemplo, supongamos que una economía desea tener muchos autos, por ejemplo, y esta economía es productora de autos. Entonces, si esa economía quiere tener muchos autos y produce sus propios autos, tiene que dejar de hacer, por ejemplo, aviones, puesto que tiene cantidad de personas, cantidad de capital limitado y por lo tanto tiene que optar o producimos autos o producimos aviones. Ese es el concepto que hay detrás de la escasez, o sea, no se pueden satisfacer todas las necesidades. Y es muy importante, dice Sowell, que la escasez es algo propio de la realidad. Uno puede tener un sistema capitalista o un sistema socialista o un sistema feudal o cualquier tipo de sistema económico y político, y la escasez va a seguir existiendo porque es propia de nuestra realidad. En este sentido, Sowell explica o describe la realidad del ciudadano con ingresos medios norteamericano de Estados Unidos. Y él dice que el ciudadano medio se ve constantemente agobiado de tener que escoger porque tiene muchas restricciones presupuestarias y tiene muchas presiones productivas para lograr satisfacer sus necesidades. Y él dice específicamente, este es un ejemplo de la escasez, es decir, es un ejemplo de que el ciudadano norteamericano tiene una restricción presupuestaria y tiene que estar escogiendo entre alternativas para lograr satisfacer sus necesidades. Y vuelve a repetir, estas necesidades insatisfechas son inherentes a la realidad, ya sea que tengamos cualquier tipo de economía. Otro punto muy importante es entender que la economía no es lidiar con cantidades dadas de bienes y servicios, sino en cómo se producen esas cantidades que la sociedad necesita. Recursos que ya sabemos que son escasos y que tienen usos alternativos. Si los recursos tuvieran solamente un uso, la economía sería mucho más simple. En este sentido, Sowell se pregunta ¿cuánto de estos recursos debe asignarse a cada uno de sus múltiples usos? Entonces, claro, en el fondo, ¿qué quiere decir eso? El agua se puede utilizar para producir helado o para usar vapor. Ni hablar del cobre para los múltiples usos que se pueden utilizar o el hierro. Entonces la economía tiene que lidiar con eso, en cómo van a crear estos recursos, estos bienes y servicios, y además en cómo saber a cuál de los múltiples usos se pueden ir asignando todos estos recursos. Otro punto importantísimo es que muchas veces se suele creer o relacionar a la economía con el dinero. Y la verdad es que el dinero es solamente un medio para que se hagan cosas que son reales, pero es solamente un medio. Si el dinero nos hiciera rico, dice Sowell, sería mucho más fácil imprimir dinero y repartir dinero a todo el mundo. Y así seríamos más ricos. Pero la verdad es que no es así. El dinero es solamente un medio para obtener bienes y servicios, para que se hagan cosas reales. Pero lo que realmente hace que la calidad de vida de una sociedad sea alta es el volumen total o la cantidad total de bienes y servicios que existen en una economía. No porque uno apriete, en este caso, por ejemplo, el Banco Central aprieta la maquinita de impresión de dinero, eso no quiere decir que
automáticamente se crearon más bienes y servicios en la economía. Los bienes y servicios o el volumen de bienes y servicios sigue siendo exactamente la misma, independiente de que se tengan más billetes o menos billetes. La economía, dice Sowell, y esto creo que es muy relevante porque muchas veces se nos olvida, no es una cuestión netamente de opinión o de exteriorizar emociones. La economía es un estudio sistemático de lo que ocurre cuando se realizan ciertas cosas específicas y se obtienen ciertos resultados específicos. Y esto es volver a lo que se habló en un principio, de que en la economía existen principios básicos, como en la física o como en la química, y son principios que no son opinables. Y esto muchas veces a los economistas no se les entiende. Cuando hablan como con una especie de verdad absoluta, se está refiriendo a esto. O sea, hay principios que son así, igual que la física o la química, son así. Ya está de alguna manera zanjado ciertos principios. Obviamente hay muchos principios y muchas ideas que son cuestionables. Pero, en este sentido, Sowell dice que el análisis que hizo Einstein no era simplemente una cuestión de opinión. Y se pudo observar en realidad con la bomba atómica. Es decir, no es opinable. Si se pasa algo a nivel atómico, se hace esto y se obtiene cierto resultado, hay un principio detrás de esos resultados. Y otro ejemplo que dice, más orientado hacia la economía, y dice que en India y en China se ha sacado a millones de personas de la pobreza, y esto responde a principios económicos. Por ejemplo, dice aquí Sowell, para dar unos datos, en India 20 millones de chilenos, 20 millones de indios, es decir, un poco más que la población de Chile, salieron de la indigencia en menos de una década. En China, 250 millones de chinos en prácticamente 10 años salieron de vivir con menos de $1 al día. Y eso responde a principios económicos. En India y en China se hicieron ciertas cosas en el sistema económico y eso automáticamente sacó a millones de personas de la pobreza. Es decir, hay un principio económico que obtiene ciertos resultados con cierta lógica. Perdón, se me acabó la memoria en la tarjeta. Bien, y ya para ir terminando, Sowell nos dice, en este capítulo nos dice que ni siquiera es necesario que exista dinero de por medio para que un análisis sea económico. O para que exista una decisión económica. Por ejemplo, supongamos que existe un equipo médico militar, ¿ya? Que debe ir al campo de batalla a sanar a distintas personas que estén heridas, a salvarles la vida. Y automáticamente este equipo médico se va a ver enfrentado a que los recursos son escasos y a que tienen usos alternativos. Si el equipo no asigna los recursos de manera adecuada, es decir, su tiempo y medicina, de una manera eficiente, algunos soldados morirán de manera innecesaria. Por lo tanto, el equipo tiene, por ejemplo, medicina limitada, es decir, recursos limitados, recursos escasos, y además tiene que escoger a qué soldado va a aplicarle la medicina versus a qué soldado no. Tiene que escoger entre dos alternativas. Porque si se le aplica la medicina a un soldado que no tiene ninguna opción de salvarse, se le deja de aplicar la medicina a uno que sí tiene la opción de salvarse y por lo tanto se están perdiendo vidas de manera innecesaria. Y como vimos en el caso del ciudadano norteamericano que se ve enfrentado constantemente a este tipo de dilema, donde los recursos son escasos y además tienen usos alternativos, obviamente no se ven enfrentados a una situación tan angustiante como determinar la vida de alguien, pero se ve constantemente, todos nosotros nos vemos constantemente agobiados por estos dos principios económicos. Y para terminar, Sowell dice: no obstante, la vida no nos pregunta qué es lo que queremos, sino que nos presenta opciones. Y la economía nos ayuda a conseguir lo máximo posible de esas opciones. Bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal. Si se suscriben y le ponen like, voy a seguir subiendo videos hablando de economía, de sistema económico, de distintos autores como este gran economista Thomas Sowell. Vamos a revisar otros capítulos también que sean interesantes, que sean entretenidos y también otros libros. Así que suscríbanse, pónganle me gusta y nos vemos la próxima. ¡Chao!